Hay un personaje en Los Imperdonables que no cumple una función en la trama en el sentido de que la historia podría tranquilamente avanzar sin él. Sin embargo, es uno de los que más le sirve a la película para pensar el mito, la tradición de la que forma parte. Me refiero a Bob el Inglés, quizá el personaje más autoconsciente de todos. Ya habíamos hablado de Kid, que quiere conocer al mito encarnado en Manny y acaso obtener de él la legitimidad necesaria para forjarse un nombre propio. Will Manny, por el contrario, quiere salirse del mito, olvidarse de él para siempre. En Little Bill veremos después que hay cierta ambivalencia. Bob el Inglés, en cambio, explota el mito. Es un dandy provocador y sigue a rajatabla aquello de que además de ser hay que parecer. Sobreactúa su condición de asesino europeo con buenos modales, vindica la monarquía frente a la república y alude al asesinato de Lincoln. Asegura que un rey nadie se hubiese atrevido a dispararle, pero un presidente se le atreve a cualquiera. A Bob lo acompaña un escritor de novelas de 10 centavos que narra por escrito las aventuras que él le cuenta. Arriban los dos a Big Whiskey. Bob tiene la intención de cobrar la recompensa de las prostitutas. Un joven oficial a servicio de Little Bill le pregunta si lleva armas. Bob dice que no, y a pesar de advertir que miente, el joven no se atreve a preguntar de nuevo. A Bob lo protege una barrera intangible, el aura del mito. Bill no ha llegado y sus hombres temen enfrentarse a Bob el Inglés. Se preguntan si su jefe vendrá y alguno incluso duda. Dice que nunca vieron al sheriff enfrentar a uno de estos. Se refiere, claro, que nunca lo vieron enfrentarse a un pistolero famoso, uno con nombre, en el sentido que le dimos a la palabra en el video anterior. La película se enamora del personaje del Inglés y lo presenta realmente como una leyenda. Esto es muy astuto porque realza el impacto de lo que viene. Bill, rodeado por sus hombres, le aplica una salvaje paliza a Bob, lo humilla delante de la comunidad y grita que aquel es un ejemplo para los bastardos de Kansas, Missouri, Cheyenne y de cualquier región cercana de la que vengan en busca del dinero. Bob, molido a golpes, termina en la cárcel junto a Bill y al escritor, que no puede creer que su modelo literario haya sido reducido a un pobre viejo sangrante. Y nos encontramos con la escena acaso más metaficcional de la película. Little Bill lee una de las novelas del escritor, que describe el duelo de Bob con dos pistolas Corcoran, otro personaje del mito. El sheriff se burla de esas historias idealizadas, y aquí creo que vale la pena que oigamos de su propia boca la versión de los hechos. In the Blue Bottle Saloon in Wichita the night that English Bob killed Corky Corcoran. See you there. A lot of folks did call him too good, but that wasn't because he was sporting two pistols. That was because he had a dick that was so big, it was longer than the barrel on that Walker Colt that he carried. Stick that thing of his into this French lady that English Bob here was kind of sweet on. Bob here takes a shot at him, and he misses because he's so damn drunk. He did the wrong thing. He went for his gun in such a hurry, he shot his own damn toe off. Feeling real good, and he squeezes off another. But he misses. Because he's still so damn drunk and he hits his thou. Narrado por Bill, testigo directo del hecho, el gran duelo queda reducido a una pelea de borrachos ganada por pura suerte. Entretanto, Ned y Will alcanzan a Kid. Hay una discusión sobre repartir el dinero y la mala vista del chico, pero me interesa una escena en la que los tres, finalmente unidos por el objetivo común, duermen a la intemperie, una escena clásica del género por otra parte. Veamos cómo reacciona Bill cuando Kid le pregunta por sus hazañas. That business up in Jackson County, that really happened? I mean, the way they say it happened. And how there's two deputies up close pointing their rifles right at you. Had you dead to rights. You pulled out your pistol and blew them both to hell. You only took a scratch yourself. Uncle Pete says he never seen nothing like it. Shooting your way out of a scrape like that. Well, I don't recollect. You don't recollect. That's right. Mientras tanto, Bob el Inglés es devuelto a Inglaterra con la cara y el orgullo rotos. Little Bill se queda con el novelista, o mejor dicho, el novelista se queda con él. Es su nuevo modelo, uno más realista, que quizá le proporciona historias más semejantes a las de Sam Pepingham que a las de John Ford. Ned, Kid y Bill van al salón, en el que ocurrió el ataque que piensan vengar por dinero. Kid y después Ned suben a divertirse un rato con las chicas, a cobrar lo que llaman adelantos de la recompensa. Will se siente enfermo, se niega al sexo y al alcohol. Afuera llueve, tan copiosamente como llovía la noche del ataque. Little Bill y sus hombres entran al lugar. El sheriff le pregunta a Will su nombre y él le responde con uno falso. También le pregunta si él o sus amigos de arriba llevan armas. Él dice que no, pero pronto se descubre su mentira. El sheriff le dispensa una paliza semejante a la de Bob el Inglés. Lo considera tan poca cosa que lo deja escapar, arrastrándose bajo la lluvia como una serpiente expulsada del paraíso o del arquetípico salón. Las prostitutas alertan a Kid y a Ned de la presencia del sheriff y los ayudan a escaparse por la ventana. Los dos se reencuentran con Bill y se van a esconderse en una casa facilitada también por las prostitutas, que depositan en ellos a estas alturas sus únicas esperanzas de vengarse. Los tres hombres se quedan solos. Kid manifiesta su decepción ante Will. Él no es una leyenda, sino un porquerizo enfermo y acabado. Will alucina con Claudia, su esposa muerta. Cree que se va a morir y le dice a Ned que nunca le cuente a sus hijos de los asesinatos que cometió. Pero Will no se muere. Al otro día ocurre un diálogo maravilloso entre él y la
la prostituta, con la dosis justa de melodrama y el inconfundible sello de Clint Eastwood, director. Ella se le insinúa y se siente herida cuando él la rechaza. Will le dice que accedería con todo gusto si no estuviese casado. Nunca le aclara que su esposa ha muerto. También le dice que los dos, la prostituta y él, están marcados. Obviamente las marcas de ella son literales y las de él son simbólicas. Aparece así otro arquetipo del western, digno de Baudelaire y de ciertas tradiciones literarias también. La prostituta de buen corazón. Esta película también es un gran comentario sobre la posición de la mujer en aquellos tiempos, aunque el enfoque de estos videos y mi intención de que no duren 4 horas me obliga a pasar por alto esta cuestión muy interesante. La siguiente escena viene después de una elipsis. Will, Ned y Kid acechan al amigo del hombre que tajeó a la prostituta. Ned le acierta al caballo. El joven se cae y se rompe la pierna. Sus acompañantes deben resguardarse tras las rocas porque los disparos continúan. Ned tiene a tiro a su víctima pero no la puede rematar. Se da cuenta de que ha perdido esa capacidad de matar a sangre fría, dispararle así a un objetivo desarmado sin chances de defenderse. Will toma el rifle de Ned y, tras varios intentos, él lo consigue. Asistimos a la primera muerte de la película y no se asemeja en nada a las típicas muertes del género con hombres que caen de sus caballos como moscas. No es la muerte apática de un videojuego o una película de Michael Bay, ni mucho menos la muerte festiva y rocambolesca de Tarantino. Tampoco es la violencia enfática y cruda de Scorsese, aunque se parece más. Es una muerte verosímil, casi contemplativa, que no se esconde bajo estilizaciones ni se disimula con planos cortos y lejanos. No hay goce en ninguna parte, no gozan los matadores, ni goza el espectador, y por supuesto el muerto es el que menos goza de todos. Will permite a los amigos del agonizante que le den un vaso de agua. Kid intenta hacerse el duro, pero el actor consigue que percibamos su íntimo horror ante lo que está viviendo. Tras su descenso a los infiernos, Will ha regresado y se asemeja un poco más a aquel pistolero Manny, aunque su transformación no luce completa, todavía hay piedad en él. Ned se retira y Will le devuelve su rifle. Little Bill se entera del asesinato y manda a sus hombres a investigar. Después, Will y Kid acechan al agresor directo, el que realmente le cortó la cara a la prostituta. Mientras tanto, vemos que el sheriff capturó a Ned. Sus hombres descubrieron que estaba por la zona y cargaba el rifle con el que se cometió el asesinato. Mediante una persuasiva rutina de latigazos, Little Bill intenta sacarle a Ned la identidad de sus compañeros. Sabe que él no actuó solo. Will le dice a Kid que él disparará esta vez. El objetivo está en casa jugando cartas con amigos. Esperan que salga. Will cubrirá a Kid mientras el chico se encarga del asunto. La oportunidad llega cuando el agresor sale para ir al baño. Will a los tiros mantiene a raya a los acompañantes y Kid, no sin vacilar, liquida al objetivo mientras está sentado en el inodoro. No es la muerte más épica que podemos ver en un western. Hasta aquí la lectura común desmitificadora. Todo parece apuntar en esa dirección. El mito no existe, los pistoleros son unos borrachos pendencieros, el factor que más influye en un duelo es la suerte. Sin embargo, hasta acá yo les estuve haciendo un poco de trampa, con la mejor intención, no se enojen. Sucede que en la película hay otras escenas que deliberadamente pasé por alto. Escuchemos, por ejemplo, lo que Little Bill, al que se suele señalar como el principal desmitificador de la película, dice sobre los duelos y sobre hombres como Bob el Inglés o él mismo. Being a good shot, being quick with a pistol, that don't do no harm, but it don't mean much next to being cool-headed. A man who will keep his head, not get rattled under fire. Like as not, he'll kill you. But if the other fella is quicker and fires first, Then he'll be hurrying and he'll miss. Look here. That's about as fast as I can draw and aim and hit anything. But if he doesn't miss? Then he'll kill you. Yeah, that's why there's so few dangerous men around like old Bob. Like me. Acá no veo desmitificación, en todo caso veo un desplazamiento de foco respecto a las habilidades de un pistolero. El elogio de la velocidad es reemplazado por el de la sangre fría, que al fin y al cabo siempre estuvo implícito en el género, aunque fue menos destacado que el otro, el de la rapidez. Bill ha humillado a Bob, pero reconoce que se trata de un hombre valiente. En una escena posterior volverá a hacerlo, dirá que conoció muchos supuestos pistoleros que eran puro alarde, pero que ese no era el caso del mortífero inglés. Cuando Bill dice hay pocos hombres peligrosos como Bob o como yo, quiere decir que hay pocos actores del mito y muchos farsantes. También tenemos esta otra escena en la que Ned habla con Will. When he was talking back there about the time them deputies had the drop on you and Pete, Yeah? well, I remember there was 3 men you shot, Will, not 2. Well, I ain't like that no more, Ned. Will no solo no se jacta de sus asesinatos, sino que intenta negarlos o al menos reducir su magnitud. Es un héroe trágico porque no quiere ser quien irremediablemente es, del mismo modo que Edipo no quería ser el hombre que cometió parricidio e incesto, o Michael Corleone no quería convertirse en el padrino.
pero, como él mismo le dijo a la prostituta, está marcado. Y acá retomo la comparación con los cuentos de Borges y con la gauchesca del primer video. Borges escribe, en las últimas líneas de la épica biografía que le dedica a Cruz, un destino no es mejor que otro, pero todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Párrafos antes había escrito, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Pronto a Will Manny le llegará ese momento. Entonces tenemos esta aparente contradicción. Por un lado, la tan mentada desmitificación del oeste, caballos que no se dejan montar, armas y tiradores erráticos, azarosos duelos empapados de alcohol, viejos patéticos molidos a palos como Quijote sin gracia, y cuando vemos a Kid llorar ante Will y nos confiesa lo que nos imaginamos desde un principio, es decir, que no había matado a nadie antes de dispararle a un hombre desarmado que defecaba sobre el inodoro, tenemos también a un joven mentiroso muy diferente a aquel Billy the Kid al que intenta emular. Esta sería la cara oculta del mito, las que las películas de Ford no mostraban y a medias exhibía el western crepuscular. En el video anterior dije que el mito nunca cuenta toda la verdad, pero que tampoco nos miente, y a diario en la discusión contemporánea respecto a ciertas figuras y hechos históricos, asistimos a un combate entre mitificadores y desmitificadores. Así, según a quien le pregunten, Sarmiento es el padre del aula o un asesino de gauchos, Guevara es un hombre valiente que peleó por sus ideales o un consumado terrorista, Maradona es el héroe del pueblo que vengó en la cancha una derrota bélica, o un drogadicto perdido y un hombre roto. Cada uno intenta reducir la verdad a una sola cara del mito, porque a menudo los desmitificadores no lo son en realidad, sino que proponen un contramito, exponen el lado oscuro de la luna y con eso intentan tapar el luminoso. Rara vez alguien muy implicado en estas batallas dialécticas aceptará, por ejemplo, que Sarmiento fue el padre del aula y que también exigió sangre de gauchos. Parece tan difícil como mirar a alguien de frente y a la vez mirarlo de espaldas. Por eso considero que Los Imperdonables, más que desmitificar el western, lo totaliza, completa el relato, cierra el círculo. Es una enorme nota al pie clausurando el libro del género. Claro que se han filmado algunas otras películas después, pero el western termina en realidad con la obra de Eastwood, uno de sus símbolos más reconocibles y vitales. En el clímax de la película, Kid llora por haber matado a un hombre de modo tan vil. Le dice a Will que él no es un asesino, no tiene la sangre fría necesaria. Una mujer llega al lugar, a la manera de los mensajeros de la tragedia clásica, y le anuncia que Ned ha muerto. Little Bill lo mató, y dejó su cadáver expuesto en el salón donde cortaron a la prostituta, en la puerta, la parte de afuera. La mujer también le dice que Ned no pudo evitar delatarlo y que lo reconocieron porque llevaba el arma homicida. Y Will se da cuenta de que ha cometido lo que los griegos llamaban amartia o error trágico. Sin quererlo, condenó a su amigo al peor de los finales y ahora, igual que Edipo, a Will le llega aquel destino del que intentaba huir. Empieza a tomar alcohol como un marinero desesperado, convoca a su Mr. Hyde. Va en busca de venganza. Antes cumple con esa moral que describía Reverte en el video anterior. Le da a Kid su parte del dinero y le dice a la mensajera que si él no sobrevive esta noche, su parte será para la esposa de Ned. Y esa misma noche, precisamente, otra vez bajo una negra lluvia, sucede lo siguiente. You just shot an unarmed man. Well, he should have armed himself. He's gonna decorate his saloon with my friend. You'd be William Money out of Missouri. Killer of women and children. That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawled at one time or another. And I'm here to kill you, Little Bill. For what you did to Ned. Usted debe ser William Money, de Missouri, asesino de mujer y niños. Bill reconoce al mito y lo nombra, y Will, o mejor dicho Manny, asiente, y después se nombra a sí mismo. Le ha llegado la anagnórosis o reconocimiento, se da cuenta de quién es, de quién siempre fue. Y Little Bill se da cuenta de que ha incurrido en su propio horror trágico, en concreto en lo que los griegos llamaban hibris, la ejecución de actos desmesurados e irracionales, vinculados especialmente con el excesivo orgullo y el abuso de poder. Little Bill se condenó a muerte cuando golpeó salvajemente a Will, que no había hecho nada para merecerlo, y lo dejó escapar solo para mostrar lo poco que ese hombre significaba para él. Y Bill lo pagará caro, porque ahora William Money desata su furia contra toda la cantina, incluso cuando su arma se trabe, demostrará su frialdad y reaccionará a tiempo, acribilla a todos los que se le oponen. Solo los que no desenfundan reciben cierta piedad, los deja ir, quizás para que rieguen el suelo de Big Whiskey con su leyenda. El gesto fascinado del escritor indica que al fin encontró lo que tanto había buscado. Ese es el mito.
William Will Manny, un borracho vil capaz de dispararle a un hombre aunque esté desarmado y capaz de cualquier otra atrocidad. William Will Manny, el pistolero más rápido y más frío, el implacable mensajero de la muerte, el terror que viene de Missouri. John Wayne es la idealización platónica, la perfección sublime del cowboy. Los ajados héroes del western crepuscular funcionan, hasta cierto punto, como contramitos que iluminan el lado oscuro de ese resplandeciente brillo lunar. Pero Manny es todo eso, la luna con sus dos caras, la esfera completa, el mito y el logos, el círculo cerrado. Manny es el oeste mismo. Por eso Los Imperdonables baja el telón del western. Después de William Will Manny no se puede continuar. Apenas quedará la repetición más o menos nostálgica o la desmistificación paródica, un mero girar sobre el mismo círculo. Al final de la película, entre sombras y aún bajo la lluvia, Manny se retira del salón. Amenaza con dispararle a cualquiera que trate de detenerlo. Hay hombres agazapados contemplándolo desde sus trémulos refugios. Uno de ellos lo tiene a tiro y le apunta, pero no puede dispararle. A los arquetipos no se les dispara. Y cuando Manny contempla el cuerpo sin vida de Ned y se despide de él con una mirada silenciosa, podemos fantasear con que en realidad es el propio Clint Eastwood despidiéndose del western, un género muerto al que él ha dedicado una última y gloriosa elegía, y las amenazas de Manny a los pistoleros de Whip Whiskey acaso sean el eco ficcional de las advertencias que el director Clint Eastwood lanza a cualquiera que quiera venir después de él. Ya no quedan más duelos, ni indios, ni salones, ni pistolas humeantes, ni dólares sangrientos. Ya no quedan historias que contar. Yo me llamo Clint Eastwood y soy el sobreviviente, el último de los arquetipos, el canto del cisne del mito del cowboy. Perduraré en la memoria junto a John Wayne, John Ford, Gary Cooper, James Stewart, Sergio Leone, Howard Hawks y un puñado más de hombres. Yo, Clint Eastwood, soy el que cierra las puertas últimas, el que clausura el salón. Yo declaro que el mito está completo y que nadie vendrá después de mí.